buenos días, queridos hermanos. Les habla su hermano y adorador Luis Suárez en tiempos de restauración, con una palabra que entrará a lo más profundo del corazón como una inyección de Dios. Amados hermanos, en esta mañana pues tocaremos un punto titulado la voluntad de Dios. Muchas personas se preguntan esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dentro de la voluntad de Dios estuviste tú y yo. Dice la palabra que Dios te creó a ti y a mí a su imagen y semejanza, de acuerdo con Génesis 1:26. Y dijo Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Claramente que fue la voluntad de Dios crear al hombre para que le sirviera y tuviera dominio sobre la tierra. Dentro de la voluntad de Dios está que tú y yo, como su corona de gloria, vivamos para Él y de acuerdo a su palabra y sus preceptos. Él desea que lo glorifiquemos aquí en la tierra y que seamos quienes lo representemos ante un mundo perdido, para que ellos puedan tener una idea de cómo es Dios. Y lamentablemente aquellos que no han conocido al Hijo de Dios como Salvador están viviendo fuera de la voluntad de Dios y por ende no son hijos de Dios, sino que solo creación de Él. En Juan 1:12, pero a todos los que lo recibieron, oiga cómo dice Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho o el poder de ser hijo de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces es necesario entrar en una relación personal con Jesús para ser considerado hijo de Dios y poder entonces estar en la voluntad de Dios. Fuera de una relación con Jesús, usted no podrá jamás, nunca, estar en la voluntad perfecta del que vive y reina para siempre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, podemos decir, hermanos míos, es simplemente hacer lo que Él nos dice en su palabra. Vivir una vida de acuerdo a los principios bíblicos. La voluntad de Dios, antes que nada, es que nosotros tengamos una relación con Él mediante su Hijo Jesucristo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor Salvador, el cual tiene que o quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 1 de Timoteo 2:3-4, esa voluntad de Dios para la vida de todos los hombres en general. Dentro pues de esta relación hay otros preceptos, los cuales podemos decir se deben seguir para estar en la completa voluntad de Dios. Es posible tener una relación con Jesús, ser un hijo de Dios y no estar en la voluntad perfecta de Dios. ¿Eso es cierto? Claro que sí. Hay tres tipos de voluntad en funcionamiento en el mundo hoy en día. La número uno es la voluntad de Dios. Examina la vida de Jesús, que solo quiere decir respeto y atenciones, la importancia de la voluntad de Dios. La número dos, la voluntad propia de los hombres. Voluntad propia. Esta es la voluntad del hombre, la naturaleza egoísta básica que desea andar en su propia manera. Cuando usted guía su vida por la voluntad propia, usted hace las opciones en base de su voluntad aparte de Dios, o sea, apartado de Dios. La Biblia advierte sobre la voluntad propia. Y la número tres es la voluntad moral de Dios. El otro tipo de voluntad de Dios es la voluntad moral de Dios. Los mandamientos revelados en la palabra escrita de Dios que enseña cómo los creyentes deben vivir. Entonces, tomando esto en cuenta, mi hermano, la voluntad individual y soberana de Dios para el hombre nunca entra en conflicto con la voluntad moral de Dios como está revelada en su palabra. El significado de la palabra voluntad, el significado común de la palabra voluntad es determinar o decidir sobre la base de la volición. La voluntad es el poder de opción. En el Nuevo Testamento
Testamento fue originalmente escrito en el idioma griego. En griego hay dos condiciones usadas para la palabra voluntad en la referencia a la voluntad de Dios. Una palabra es boulema, que se refiere a la soberana voluntad de Dios. Este es su plan predeterminado para todo lo que pasan en el universo. Este tipo de la voluntad de Dios se cumple sin tener en cuenta decisiones hechas por el hombre. Es su plan de amor para el mundo. La voluntad boulemia de Dios no requiere la cooperación del hombre. En la voluntad boulema de Dios está escrita en su palabra y está bastante clara. No hay ninguna necesidad de buscar esta otra voluntad, buscar otra voluntad de Dios, porque ella se revela en la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la otra palabra que tenemos es telema, que se refiere al deseo de Dios para con el hombre experimentar y vivir en la voluntad de Dios. Se refiere a su plan individual o voluntad para cada hombre y mujer. Para que Dios cumpla su voluntad, telema, se requiere su cooperación. Usted tiene el poder para escoger sí o no usted caminará en el telema o en la voluntad individual de Dios para su vida. Es a esta voluntad telema o la voluntad de Dios para usted como un individuo que nosotros pues nos referimos cuando hablamos de buscar la voluntad de Dios. Entonces vamos a enfocarnos en la voluntad de Dios en general para el creyente, lo cual nos dice cuál es la voluntad de Dios. Tiene para todos los creyentes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los creyentes? Pues podemos decir en esto, hermano. Recuerde que la voluntad de Dios y el plan de Dios son dos cosas muy diferentes. Repito esto, hermano. Recuerde que la voluntad de Dios y el plan de Dios son dos cosas muy diferentes. Está la voluntad en general, que es lo que Dios desea que hagamos todos los creyentes. Y este es el plan individual que Dios tiene para nuestras vidas si no nos sometemos a la voluntad de Dios. Si usted moralmente no está viviendo bajo la voluntad de Dios, no podrá alcanzar o caminar en el plan de Dios, ¿ok? En la voluntad de Dios que tiene para su vida. No puede faltar el plan B sin antes haber completado el plan A. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hay mucha gente hoy en día que quieren caminar en el propósito de Dios, pero no quieren someterse a la voluntad de Dios. O sea que hay personas que quieren caminar o ejercer un llamado, pero no quieren pagar el precio ni someterse a la voluntad divina. Cuando usted no se somete a la voluntad de Dios, todo lo que usted haga lo hará en su propia fuerza y no con el respaldo del Todopoderoso. O sea que usted está solo haciendo lo que usted quiere hacer, pero no cae en el propósito de Dios. También hay personas que aún estando en la voluntad de Dios están haciendo cosas las cuales Dios no lo llamó a que hicieran. Óigase bien, hermano. Hay personas que estando dentro de la voluntad de Dios no están haciendo exactamente lo que Dios le ha mandado hacer. Solo porque algo está dentro de la voluntad de Dios no significa que Dios lo llamó a usted a hacer eso en particular. Habemos gente haciendo cosas las cuales Dios no lo ha mandado a hacer, enseñando de misionero cuando Dios no lo llamó a ese llamado. Lo están haciendo simplemente porque saben que está dentro de la voluntad de Dios, pero eso no es en realidad la voluntad de Dios personal o individual para sus vidas. ¿Y qué sucede si usted estaría perdiendo el tiempo? Gloria a Dios. Usted estaría perdiendo el tiempo por la sencilla razón de que ese no es el plan y el propósito de Dios para su vida. Por eso es necesario someterse a la voluntad de Dios para poder saber cuál es la voluntad personal de Dios para tu vida. Vamos a enfocarnos en la voluntad de Dios en general para que el creyente en este mensaje, ¿qué
es lo que Dios quiere que nosotros como cristianos hagamos? La voluntad de Dios en general para la iglesia. Vamos a exponer los diferentes puntos que cubren la voluntad de Dios para sus hijos. Gloria a Dios. Y a través de estos puntos tú te darás cuenta si tú estás en la perfecta voluntad de Dios en cuanto a su palabra. En cuanto a su palabra, de acuerdo al equilibrio de la palabra. Una vez tú sepas que está dentro del marco de la voluntad de Dios, podrás saber cuál es la voluntad de Dios individual para tu vida. Hay gentes que no saben cuál es la voluntad de Dios, o sea, el plan que Dios tiene para sus vidas, porque no están caminando en la voluntad moral y la voluntad perceptiva o revelada de Dios en la Biblia. La voluntad perceptiva de Dios es la voluntad declarada de Dios sobre lo que debemos o no debemos hacer. Entonces, vamos a enfocarnos en esa voluntad la cual cubre a todos los creyentes. ¿Cuál es la voluntad perceptiva de Dios para mí y para ti? ¿Qué puede ocurrir si no cumplimos con esa voluntad? Dentro de la voluntad de Dios está la salvación de todos los hombres, no importando que hayan hecho en la tierra. En esta tierra, Dios quiere que todos sean salvos. Ya Dios cumplió alabanza, ya Dios cumplió salvación para todos los hombres a través de su Hijo Jesucristo a nosotros. No queda hacer el trabajo de arrebatarle las almas al diablo y continuar evangelizando hasta que Cristo venga. Gloria a Dios. Es la voluntad de Dios que nosotros busquemos las cosas del mundo, lógicamente, que tenemos que trabajar y vivir en Él. Si no lo es, estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios. Hay mucha gente consumida por el mundo y sus deseos, y pocos le preocupan las cosas de Dios. En Mateo 6:33 nos dice: pero busquen primero su reino, su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Nos dice la palabra. Es la voluntad que tú y yo nos abstengamos de toda forma de mal, o sea, de hacer cosas que no estén dentro de su santa voluntad. En 1 Tesalonicenses 5:22, mire que nos dice la palabra de Dios: absténgase de toda forma, apariencia de mal, óigase bien, que es la voluntad de Dios, que hagamos su voluntad, o sea, que cumplamos con los preceptos decretados en su palabra, para estar en su perfecta voluntad y gozar de sus bendiciones. En Mateo 7:21 y 23 al 23, ¿qué nos dice? No todo el que me dice, óigase bien, como dice el Señor aquí, porque habemos personas que han hecho muchísimas cosas, no lo ha conocido. Dice Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, óigase bien, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí no nos está diciendo que usted haga lo que usted quiera, todo lo que usted haga. Y muchas veces no quiero decir que son cosas malas que usted está haciendo. O sea, que si usted es pastor y usted está pastoreando una iglesia y Dios a eso no fue que usted lo mandó. Hay muchísimos ministerios que tienen años y años y añales, hermano. Y no quiero decir que están haciendo cosas malas, no. Están haciendo cosas buenas, pero no están caminando o haciendo lo que Dios le ha dicho que haga. Es la voluntad de Dios que nos sometamos a nuestro jefe. Óigase bien, porque ya cuando usted está siendo obediente a la palabra que te está diciendo que si es la voluntad de Dios que nos sometamos a nuestro jefe, aquellos que están en autoridad sobre nosotros. La palabra, mire que te dice en Efesios 5:16, siervos obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Óigase bien, en Primera Tesalonicenses 4, del 2 al 4. Aleluya. Pues ustedes saben que los preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer y tener su propio vaso en santificación y honor a Dios. Es la voluntad de Dios que tú le des permiso al Espíritu Santo para entrar en todas las áreas de tu vida. Hemos
hemos tomado tiempo nosotros para usted darle los ojos a los ojos al Espíritu Santo, usted darle la boca al Espíritu Santo. Personas que nada más están chismeando o viendo lo que a usted no le pertenece ver. Hemos tomado tiempo para darle al Espíritu Santo todo esto para que sea Él que santifique sus ojos, para que sea Él que santifique su boca, para que sea Él que santifique su mente, para que sea Él que santifique su corazón, para que sea Él que santifique sus oídos y todas las áreas de tu vida que necesitan ser renovadas y transformadas. Es la voluntad de Dios que tú y yo entremos en el proceso de santidad y vivamos en santidad, no en inmundicia o impureza sexual. Y aquí no entramos al departamento de los solteros y las casadas, los solteros que se abstengan de fornicar o otro tipo de pecado sexual como la pornografía, la masturbación, lujuria y otro tipo de pecado sexual. ¿Qué nos dice de los casados aquí? Que deben mantener el lecho matrimonial limpio, óigase bien, y sin ninguna impureza y contaminación sexual, aparte de santificarnos. Aleluya. Es la voluntad de Dios que aleluya, conformemos con el estilo de vida de este mundo, más que seamos transformados por la palabra. Podemos ver en Romanos 2:12, y no se adapten, aleluya, y no se conformen a este mundo, sino transformándose mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y agradable y perfecto. Óigase bien, la voluntad de Dios es que guardemos sus mandamientos. Si ustedes me aman, dice la palabra, guardarán mis mandamientos. Es su voluntad que amemos a nuestro prójimo y amemos a aquellos que nos odian. Este es, aleluya, mi mandamiento, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, así como, aleluya, yo los he amado, aleluya, como nos dice la palabra en Juan 15:12, que es la voluntad de Dios, que nos preocupemos por las almas perdidas. Aleluya. En 2 de Pedro 3:9, el que, aleluya, el no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esto es su voluntad. Aleluya, es parte de su voluntad. Según Miqueas 6:8, aleluya, Él te ha declarado, óigase bien, Él te ha declarado, oh hombre, lo bueno, aleluya, y que es lo que demanda el Señor de ti. Aleluya, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Alabanza al que vive para siempre. Sino solo practicar la justicia, el derecho. Aleluya, amar la misericordia, la lealtad y andar humildemente con Dios. Esa es la voluntad de Dios para ti, la cual es, aleluya, cumplir con los decretos y preceptos de la palabra. Y si nosotros como creyentes no nos podemos someternos a la voluntad de Dios, nunca podremos caminar en el plan y el propósito que Él tiene personalmente para nuestras vidas. Alabanza, es la voluntad de Dios que hagamos su voluntad, o sea, que cumplamos con los preceptos decretados en su palabra para estar en perfecta voluntad y gozar de sus bendiciones. Aleluya, aprovechando bien el tiempo, porque los días que estamos son malos. Así pues, alabanza, y con esto termino. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Hasta aquí esta reflexión. Les habla el hermano y adorador Luis Suárez, por la misericordia de Dios, esperando que esta palabra haya llegado y que haya calado sus corazones y que podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga
en esta mañana preciosa que el Señor nos ha dado, y que el Señor haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes. Alabanza al que vive. Amén. Amén.